Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial. El análisis político del momento. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial y en esta ocasión vamos a hacer, Pablo, opinión directa sobre lo que se constituye el pedido de revocatoria que lo formularon el señor ingeniero Segundo Armijos al mandato del señor alcalde del Cantón Loja. En primera instancia se había presentado el pasado septiembre del 2017 un pedido de revocatoria del señor alcalde del Cantón Loja, para lo cual el Consejo Nacional Electoral, en primera instancia, como se dice en materia jurídica, el juez Acuo de primera instancia negó este pedido de revocatoria, para lo cual apelaron a la instancia superior al Consejo Nacional Electoral. Ya en el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral determinó que la revocatoria del mandato al señor alcalde del Cantón Loja va porque va. Posteriormente a ello, se entregaron los formularios para la recolección de las firmas, se hizo el proceso de recolección de firmas y se presentó las firmas y los formularios por parte del señor ingeniero Segundo Armijos. Pero ¿qué es lo que dijo al momento de presentar las firmas ante el Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Loja el ingeniero Segundo Armijos? De cada una de las personas que se empoderó de este proceso para que se lleve a efecto el segundo paso de los 3 que son de la revocatoria. Cuando se organizaron en 3 cartones esos formularios, aproximadamente ¿cuántas firmas serían? A ver, multiplicamos por 8, obviamente no están todos llenos, pero estamos más o menos hablando de que hay entre 50 y 52 mil firmas. Ahora, ¿el proceso ustedes qué tiempo les tomó exactamente? A ver, debo indicarles que los formularios aquí en el CNE nos entregaron el día 28 de diciembre. Cumplíamos los 150 días el 28 de mayo. Nosotros a la fecha hemos cumplido 3 meses y unos pocos días más, obviamente considerando la posibilidad de que había gente que se empoderó del proceso, que nos traía firmas. De hecho, hasta hoy en la mañana nos dejaron las últimas tandas de formularios. ¿Cuántos participaron en esta recolección de firmas? Si les doy un número, obviaría, y no quiero herir susceptibilidades de las personas que sí se empoderaron, que hicieron el trabajo. Voy a obviar nombres, voy a omitirlo, por el hecho de no herir susceptibilidades. ¿Por qué Loja sin miedo? Porque yo creo que esta es la prueba fehaciente de que en Loja nos hemos despertado y no vamos a permitir que nunca más vengan las personas a enquistarse en el poder, considerando que son los únicos, porque hay gente proba, gente idónea que puede tranquilamente tomar las riendas de la ciudad y hacerlo de mucha mejor manera. ¿Tratarán de agilitar el proceso? Por supuesto, yo creo que todo está hecho, el andamiaje ya está montado, hay una estructura montada ya en el SENA Nacional. Consideramos de que en el menor tiempo posible, al igual que nosotros, no hemos llegado a los 150 días, nos hemos anticipado, de la misma manera va a hacerlo el CNE. ¿Se han presentado las garantías? Pablo, esto era lo que manifestaba el señor Segundo Armijos el momento de presentar las firmas ante el Consejo Nacional Electoral para que se viabilice el siguiente paso de escaneo de los documentos y la verificación de las firmas de los que apoyaron a la revocatoria del mandato del señor alcalde del Cantón Loja, Pablo. Así es, Lendo. El tema de haber activado lo que es la democracia directa por parte del señor Segundo Armijos y decirle al pueblo del Cantón Loja que está convocado a las juntas receptoras del voto y que el Consejo Nacional Electoral prácticamente ya encarriló en los andariveles que tiene que ir canalizando para que se dé este proceso de preguntarle al pueblo del Cantón Loja, ¿quiere o no quiere que se le revoque el mandato al actual alcalde del Cantón Loja, doctor José Bolívar Castillo? Hablando del tema de la revocatoria, tenemos que ir visualizando muchas vertientes que genera dicho acto político que lo activan los ciudadanos, así sea un grupo de personas, pero la voluntad
en la cual el Consejo Nacional Electoral valida 27.000 firmas. Son 27.000 voluntades que están diciendo al Consejo Nacional Electoral: active los mecanismos y el debido proceso para revocar el mandato a un ciudadano dentro del ejercicio de la gobernabilidad del municipio del Cantón Loja. Así es, Pablo. El Pleno del Consejo Nacional Electoral el día de ayer aprobó el informe jurídico que viabiliza el camino para la consulta popular sobre la revocatoria del mandato al alcalde de Loja, José Bolívar Castillo Vivanco, impulsada por el ingeniero Segundo Armijos, dirigente de la cooperativa de taxis de esta ciudad. En una intervención, y gracias al video del ingeniero Bolívar Loján, la consejera y presidenta nacional del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, explicó que el pasado 28 de diciembre del 2017 se hizo la entrega de los formularios para la revocatoria del mandato al alcalde de Loja, para que posteriormente los proponentes realicen la entrega de las firmas, requiriendo el 12,5% del registro electoral del Cantón Loja, es decir, que se requerían 21.976 firmas válidas, para lo cual el Pleno del Consejo Nacional Electoral determina que alrededor de 27.764 firmas son las que respaldan la iniciativa popular por la que se cumplió con el proceso de revocatoria del mandato. Escuchemos lo que decía la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís. 28 de diciembre del 2017, el Consejo Electoral entregó los formularios a los proponentes de una revocatoria de mandato del alcalde del Cantón Loja. Luego de esto, la semana pasada, ellos hicieron entrega de las firmas que habían recolectado en esa circunscripción. Luego de la verificación de las firmas, ellos requerían el 12,5% del registro electoral correspondiente, es decir, que requerían 21.976 firmas válidas. Y dentro de la recolección de firmas y el procesamiento se obtuvo que firmas válidas pues se consiguieron 27.764 registros. Ese informe es el que ha pasado al Pleno en esta mañana. Luego de unas horas el Consejo Electoral se va a volver a reunir y ya una vez conocido este informe se va a conocer el plan operativo, presupuestos, matriz de riesgos de lo que sería la revocatoria del mandato del señor alcalde del Cantón Loja, como una iniciativa propuesta hace varias semanas y varios meses. Esa iniciativa la tomó un grupo de ciudadanos de ese cantón. ¿El proceso eleccionario sería más o menos en qué tiempo para coordinar un poco de conocer los meses? No me quiero adelantar a los criterios, porque en la tarde va a pasar justamente el calendario, las fechas que se tienen que cumplir. Pero esto va a ser muy rápido, porque así lo dice la normativa. En el tema de revocatoria se habla de 15 días para convocar y hasta 45 días para hacer el proceso de revocatoria. De tal forma que los tiempos ya están dados por ley. Presidenta, ustedes tendrían que declararse en proceso electoral de inmediato, entonces, ya, de alguna forma... sería el segundo, porque nosotros ya estamos declarados en proceso electoral. Pero digamos, convocar una elección. Ya, o sea, nosotros ya estamos... ¿Interferiría esto de alguna forma en la evaluación del Consejo Transitorio? Otra cosa, el Consejo Electoral trabaja, corresponde conforme a la Constitución y la ley. Es decir, los procesos están en marcha, nadie los puede parar. Por un lado, las elecciones del 2019 y este otro proceso que se ha presentado dentro de la otra gran operatividad. Lo único es que este proceso de revocatoria es más rápido porque así lo estipula la Constitución y la ley. Son tiempos ya fijos, 15 y 45 días van a ser. Nosotros vamos a procurar entregar obviamente pues las notificaciones a los actores correspondientes de esta iniciativa ciudadana de revocatoria. Hay que decir algo, ¿no? Esta revocatoria sería la primera que se da en casi 7 años, porque las últimas que se dieron fue en el año 2000, entre el 2010 y 2011, más o menos. No ha habido otro proceso de este tipo de dictadura. Pablo,
Esto es lo que decía la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís. Esto lo decía en horas de la mañana del día martes 17 de abril del 2018, sobre lo que fue la validación de las firmas de los formularios ya escaneados y que posibilita a determinar la resolución de viabilizar la revocatoria del mandato al alcalde del Cantón Loja. Para posteriormente, en horas de la tarde, luego de una sesión que se mantuvo, en la que tienen que razonar el voto cada uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral y aprobar dicha resolución de el pedido de revocatoria del mandato, la misma que fue aprobada en horas de la tarde, Pablo. Así es, Lindo. Y lo que dice, por ejemplo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, es muy claro. Es el segundo proceso de revocatoria que se ha presentado durante 2 años o 7 años, hace referencia en el tiempo de lo que es el Consejo Nacional Electoral. Entonces esto genera vertientes jurídicas que hay que irlas profundizando y analizando y viendo los estándares de cómo estructurar argumento jurídico para que el tema del proceso de revocatoria del mandato sea uno de los efectos de poder auditar el ejercicio del mandato de un funcionario que ha sido electo mediante la votación popular, y cuando se habla de retirarle lo que sería el respaldo de ese voto entregado a través de un proceso de revocatoria del mandato, y cuáles son las cualidades jurídicas que tienen que desprenderse de allí en adelante sobre este tema que está generando y que va a generar mucha doctrina, el tema de la revocatoria del mandato del Cantón Loja, Lindo. Así es, Pablo, y luego de conocer la información por parte del Consejo Nacional Electoral, el alcalde del Cantón Loja, el doctor José Bolívar Castillo Vivanco, en un video pregrabado y subido a la cuenta institucional de Facebook, afirma: hay una autoridad del Consejo Nacional Electoral en Loja que dijo esto es un asunto que está preparado al más alto nivel. Esto no lo para nadie, esto va porque va, haya firmas o no las haya, es lo que decía el señor alcalde del Cantón Loja en un video pregrabado en relación a la resolución del Consejo Nacional Electoral. Escuchemos lo que decía y también las puntualizaciones sobre lo que manifiesta y asegura tener formularios de nombres, firmas y números de cédula cambiado que no sería el que respaldó la revocatoria del mandato. Escuchemos lo que decía el alcalde del Cantón Loja. Que no solo yo, sino todos los lojanos estamos sometidos a un libreto preestablecido del que yo claramente les hablé allá por el mes de diciembre del año pasado. Cuando el contencioso electoral, de una manera atropellada, sin refutar en derecho, sin fundamentar en derecho su resolución, para dar de baja a la resolución del Consejo Electoral, que había negado el ya segundo o tercer trámite revocatorio que han presentado este grupo de gentes que se prestan a este tipo de maniobras politiqueras, pues el Tribunal Contencioso Electoral, sin más ni más, ordenó que se entreguen los formularios para que se recojan las firmas para la revocatoria del alcalde. Pedí que se aclare la sentencia y de manera absolutamente ilegal se me negó el derecho de defensa. Se dijo que yo no era parte de esta litis y que por tanto ellos no tenían nada que aclarar la sentencia y que va porque va. Entonces estamos en el reino de va porque va. Entonces tuvieron meses para juntar las firmas, utilizaron tropelía y media para tratar de juntar las firmas. Sabemos que hubo gente, muchísima gente, que fue y firmó con la clara intención de expresar en su firma el rechazo al proceso. Pusieron otro número de cédula, hicieron la firma de otra forma, cambiaron nombres, porción de gente que hizo eso. Tengo aquí mismo registrado un montón de casos de este tipo, pero no, los señores decidieron que había apuro, que había que de inmediato registrar las firmas ya, que se vence el plazo, y entonces hicieron una atropellada comprobación, yo no diría de firmas, sino conteo, escaneo de formularios
y conteo de firmas, sin comprobar la validez de la firma y la identidad a nombre de quien se había puesto una supuesta firma. ¿Cómo creen ustedes que en 3 horas y media se pueda llevar a cabo la comprobación de más de 50,000 firmas? Eso no lo cree nadie. Nosotros, por tanto, presentamos una objeción a este proceso. Pero el libreto lo sabemos bien. Ya, aquí una autoridad del Consejo Electoral mismo lo dijo en Loja. Esto es un asunto que está preparado al más alto nivel. Esto no lo para nadie, esto va porque va, haya las firmas o no haya las firmas. Ojalá no quieran decir también que haya los votos o no haya los votos en el referéndum revocatorio, porque hasta eso pueden pretender. Pero aquí nos vamos a enfrentar. Yo les he dicho y les repito lo que les dije en diciembre. ¿Qué culpa tiene la estaca si salta la rana y se ensarta? Aquí lo que están haciendo es, meses antes de la elección regular de cambio de autoridades seccionales, una elección anticipada, porque no otra cosa es el referéndum revocatorio que quieren convocar. Pues han sonado los clarines de la defensa de los intereses de Loja, de la defensa de la voluntad popular de Loja, que no puede ser desconocida por un grupo politiquero aupado por gente interesada en llevar adelante una situación que, como bien la definía el exalcalde de Quito, general Gallegos, Moncayo Gallegos, es tratar de poner la Loja en pindingas. Loja no está en pindingas, señores. El municipio de Loja tampoco está en pindingas, por más huelgas, paros y todo lo que quieran armar. Y el alcalde de Loja, peor aún, estamos seguros de lo que hacemos, de lo que estamos haciendo para el progreso de Loja. Así que, si nos convoca... Esto es lo que decía el alcalde del Cantón Loja en un video pregrabado, Pablo, ante la resolución del Consejo Nacional Electoral más temprano, dado el día de ayer en la ciudad de Quito, Pablo. Así es, Lindo. Las declaraciones del alcalde del Cantón Loja son muy graves, hay que analizarlas profundamente. La ley de comunicación es muy clara, se tiene que contextualizar, contrastar informaciones. Políticamente y judicialmente hay que analizar ese tipo de declaraciones, Pablo. Exactamente, se manifiesta de que unas firmas han sido firmadas dolosamente, con números cambiados, con nombres para que vean que están en contra de una revocatoria, cuando los documentos son para firmar y revocar el mandato a un ciudadano. Pero Pablo, más allá de ello, el alcalde del Cantón Loja duda de la probidad de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué razón? Porque él afirma de que un alto funcionario del Consejo Nacional Electoral en Loja le había manifestado antes de que se dé el veredicto o se analice el tema de la revocatoria, de que la revocatoria va porque va. Entonces sería muy importante de que se judicialice esas declaraciones para determinar cuál es el funcionario que prevaricó antes de dar un dictamen o una resolución sobre el pedido de revocatoria, Pablo. Lindo, claro, y además de ello, las declaraciones del alcalde del Cantón Loja dejan en claro de que en el Consejo Nacional Electoral no se sigue el debido proceso frente a temas netamente políticos que demandan una eficacia jurídica y administrativa, porque estamos hablando del manejo de las estructuras del Estado ecuatoriano, y dentro de esas estructuras es la representatividad política o la democracia delegativa que le entrega el pueblo ecuatoriano a otro ciudadano. Entonces estas declaraciones, bien lo que dice usted, no solamente es judicializar políticamente, sino jurídicamente dichas declaraciones para que a lo mejor en un juzgado, en un tribunal de justicia, el doctor Castillo aclare cuál es el funcionario que le dijo que la revocatoria del mandato va porque va, así no existan las firmas. Porque es una decisión de alto nivel. Claro, y además de ello, estamos hablando de que el Consejo Nacional Electoral no es garante, es vigilante de los procesos eleccionarios y vigilante de los debidos procesos, por ejemplo, en el tema de revocatoria del mandato. Entonces, si hay un funcionario que dice de esa forma, de acuerdo al testimonio del doctor Castillo, entonces estamos hablando de que el tribunal o el Consejo Nacional Electoral,
Si se le ocurre el día de mañana revocar el mandato a cualquier ciudadano, lo hace por encima del aspecto constitucional y jurídico del Estado ecuatoriano. Entonces las cosas son muy graves. Ya en este momento ya no es únicamente el Consejo Nacional Electoral el tema revocatoria del mandato, es las declaraciones del doctor José Bolívar Castillo en torno a la credibilidad del Consejo Nacional Electoral. Ya pone en tela de duda el accionar de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Más bien la probidad, Pablo, sería allí. Exactamente, la credibilidad. La probidad de los vocales. Porque si estamos hablando de que se hace de esa forma y se califica una revocatoria, como dice él, tengan o no tengan firmas, entonces ¿cuál va a ser la credibilidad en torno al proceso que está convocado para nominar asambleístas, prefectos y alcaldes y presidentes de juntas parroquiales en todo el territorio ecuatoriano? Pero Pablo, más allá de esta situación de judicializar y pedir que la confesión judicial del alcalde del Cantón Loja que determine cuál es el funcionario que dijo esas palabras antes de emitir una resolución, porque entra la figura de prevaricato de dicho funcionario del Consejo Nacional Electoral de Loja. Pero más allá, Pablo, el alcalde de Loja dice también de que tiene un montón de formularios en su escritorio donde personas acudieron a firmar para demostrar su rechazo a la revocatoria. ¿En qué forma? Cambiando el nombre, alterando el número de cédula y haciendo otro tipo de firma y rúbrica. Entonces aquí nace una otra figura jurídica que entraría a la parte de penal, que el señor alcalde estaría induciendo a la falsificación o falsedad de información sobre lo que se está pidiendo la revocatoria del mandato. Entonces, nuevamente incurre en un aspecto de que los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral deberían de pedir la judicialización de esas palabras y la confesión judicial que demuestre cuáles son los nombres que se han alterado, los números de cédula y las firmas para este proceso de revocatoria que dice él tener dichos documentos, Pablo. Lino, y además de ello, ¿cómo obtuvo el documento o la hoja para que se firmen en dichas hojas o se imprima la firma, la rúbrica y el número de cédula y el nombre y apellido del ciudadano? ¿Quién le entregó esos documentos? ¿Quién entregó esos documentos cuando o si sabemos, él pidió? Exacto, cuando hay procesos y el único autorizado yo creo que es el Consejo Nacional Electoral a quien está solicitando la revocatoria del mandato. O sea, las cosas no son tan simples como se dicen en la parte informativa. Aquí tiene que entrar un proceso de investigación judicial. Yo creo que en este momento la Fiscalía, de oficio, por las declaraciones que ni siquiera son dadas a un medio de comunicación, es un video oficial, es una declaración pública de una autoridad sobre el tema revocatoria y cuál es el accionar del Consejo Nacional Electoral. Además de ello, Lindon, hay que preguntarse una situación. ¿Cómo obtuvo, si es que no se firmaron esos documentos recolectando esas firmas, cómo obtuvo dichos documentos y cómo sabe de que son falsos y también firmas y nombres y rúbricas que son alteradas? ¿Cuál es la capacidad de poder entender o de decir esas cualidades dentro de los aspectos? Yo creo que para eso hay una revisión bien meticulosa para determinar si corresponde o no corresponde la firma y rúbrica a un ciudadano. Incluso, Pablo, ayer el alcalde del Cantón Loja, en una entrevista en una radio nacional en Sonorama, manifestaba de que él ha enviado expertos en informática para que observen cómo es el escaneo. Y Carlos Chalaco nos dice a través de las redes sociales: la única ilegalidad la cometió el alcalde cuando envió empleados y servidores municipales como delegados a dicha calificación. Los propios servidores municipales reconocieron que el proceso fue técnicamente realizado. Cuando vienen a Loja cambian el discurso por presión del jefe. Entonces, Pablo, más allá de lo que es el proceso de revocatoria, más allá de lo que podría ser, como se dice, que es un acto político, todo es acto político. Y este es un acto político. Exactamente. Más bien yo conminaría a los representantes del Tribunal Contencioso Electoral, al Contencioso Electoral, incluso a la misma asambleísta Verónica Arias,
que en base a las declaraciones del alcalde de Loja, que duda de la probidad del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, se inicia a través del CAL un juicio político a ellos para determinar la veracidad de las palabras que dice el doctor José Castillo Vivanco. ¿Por qué razón, Pablo? Porque están ellos interrumpiendo nuestro accionar cívico establecido en la Constitución de expresarnos a través de cualquier mecanismo que lo determine el Consejo Electoral, en este caso, Pablo. Así es, Lindo. Y además de ello, no es que el tema de la revocatoria es un acto político de un determinado ciudadano o determinados ciudadanos. Pongámosle 5 personas de las que se ha dicho. Son las 5 personas que activan una parte de lo que dice la Constitución de la República del Ecuador, que es la democracia directa que radica en el pueblo ecuatoriano. Y esa democracia directa entiende de que algo está mal en el manejo administrativo de una institución y decide utilizar el mecanismo constitucional para decirle a esa democracia representativa, que es el representante, en este caso el alcalde del Cantón Loja: tú no estás cumpliendo el objetivo al cual la democracia directa te entregó ese poder político para que tú, en representación del pueblo, por eso se llama democracia representativa, administres y gobiernes la institución. Bajo ese concepto, por eso dicen que es un acto político, más bien es un acto constitucional que deriva en la parte política, porque habrá que sostener políticamente el porqué de la revocatoria, el por qué no se ha gobernado o se gobernó bien. Entonces allí entra la parte política. Pero en esta circunstancia de la revocatoria del mandato es simplemente para retirarle del poder administrativo e institucional del municipio a aquel ciudadano que se le entregó la votación popular. ¿Y cómo se realiza esa revocatoria? Es a través de un proceso eleccionario. Lo que surge como elección tiene que ser retirado mediante elección. Y allí entra el tema político, sí señor. Pero ya no es únicamente la voluntad de 5 personas que buscaron el camino directo hacia el Consejo Nacional Electoral. Son más de 27,000 firmas reconocidas por el Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de 27,000 voluntades, 27,000 ciudadanos que dicen: por favor, activen la revocatoria del mandato para ir a las juntas receptoras del voto, a lo mejor a depositar esos 27,000 votos o más votos en función de que se retire lo que sería el mandato a dicho ciudadano. O el otro lado, a lo mejor los 27,000 deciden que se respalde y que continúe en la labor de alcalde, porque esas dos posibilidades son las que existen en este momento en el tema de revocatoria del mandato. Pero en la parte política entra el juzgamiento de cómo se ha venido gobernando el Cantón Loja. Y el Cantón Loja, muchos ciudadanos han manifestado: queremos gobernarnos en democracia, en fraternidad, en el equilibrio de la justicia, de que se aplique correctamente los argumentos jurídicos, en que el gobernante sea de lo más atinado en la forma de describir los conceptos de gobernabilidad y esas directrices que no afecten en la mayor posibilidad al pueblo del Cantón Loja. Pablo, ese acto de juzgamiento es el acto político que el pueblo del Cantón Loja va a decidir en las juntas receptoras del voto. Pablo, estamos observando esta captura de pantalla de la cuenta del doctor José Bolívar Castillo Vivanco de Facebook. Y ahí dice muy claramente: han sonado los clarines de la defensa de los intereses de Loja y de la voluntad popular, que no puede ser desconocida por un grupo de gente interesada en generar caos, violencia, anarquía e inestabilidad. Estamos seguros de lo que hacemos y estamos haciendo para el progreso de Loja. Nos han convocado, debe ser, a las urnas, y aquí estamos con toda la voluntad para hacer respetar una vez más el criterio de un pueblo que sabe lo que quiere, un pueblo noble y grato que reconoce lo que hemos hecho en beneficio de nuestro Cantón Loja. Esto es lo que dice el doctor José Castillo Vivanco. No nos vamos a doblegar, vamos a levantar con fuerza a la bandera de Loja y el derecho al pronunciamiento en las urnas, manifiesta el doctor José Castillo Vivanco. Lindon, hay que ser claros en una situación política. Por eso demandamos también de los medios de comunicación prolijidad y también sapiencia
en el momento que vive el Cantón Loja. Este no es un momento cualquiera, es un momento muy importante dentro de la historia electoral de la provincia y del Cantón Loja. Pablo, ¿Por qué lindo le sostengo ello? Es un momento histórico. Es un momento histórico, muy importante para Loja y muy profundo, en la cual debemos de reflexionar como pueblo y también los sectores políticos, que las dictaduras democráticas no van más en el Cantón Loja, que el proceso de seleccionar nuevas aristas, nuevas vertientes del pensamiento político de Loja tienen que producirse en los partidos y movimientos políticos. Además de ello, lindo, no se puede hablar en nombre de un pueblo en general, porque si nos remitimos a la votación última de lo que fue la elección de alcalde y de concejales, podemos determinar que el 75%, más del 75%, no votó por el actual alcalde del Cantón Loja. Más del 75% de la población. Es con el porcentaje mínimo que accede al sillón de Mercadillo. Mejor dicho, para hablar en palabras y que nos entienda la ciudadanía, con 22,000 votos llegó a ser alcalde. Exactamente, lindo. Y en este momento hay 27,000 firmas de ciudadanos. O sea, estamos hablando de 5,000 firmas más que están diciendo no al tema de la gobernabilidad o simplemente que entren en el proceso de revocatoria. Entonces tenemos que leer el momento histórico y político de Loja muy correctamente y muy serenamente. Pablo, y cuando usted dice hay que leer el momento histórico y político de Loja, pero yo le extendería del país también. Exacto. ¿Por qué razón, Pablo? Recuerda que el doctor José Castillo Vivanco, a través de su asambleísta alterna Verónica Arias, presentaron reformas al Código de la Democracia y a la misma Constitución. ¿Por qué no presentó la reforma del artículo que permite la revocatoria del mandato? Porque él dice, ese es un mamotreto. Entonces debería de haber presentado esa reforma o esa enmienda, como se la tramitó en esa ocasión, para determinar que eso no es valedero para un ejercicio democrático y la estabilidad democrática del Estado ecuatoriano. Pero más allá, Pablo, es el momento histórico de Loja, como usted bien lo dice, pero yo le pongo otra arista. Es el momento de honor para mí, en este caso para el doctor José Castillo Vivanco. Es el momento más especial y sublime que se le presenta al doctor José Castillo Vivanco para demostrar la alta palabra de honor que le inviste a su personalidad. ¿En qué forma, Pablo? En este instante, en vez de estar haciendo ese tipo de grabaciones, yo presentaría a la ciudadanía: estos son los contratistas en estos 4 años y estos han sido los contratistas en los 40 años de ejercicio político que he estado yo vigente en el Estado ecuatoriano, principalmente en la provincia de Loja, y esto es lo que hemos hecho en el desarrollo de la provincia de Loja. ¿Por qué razón, Pablo? Porque hay una serie de comentarios en torno a quiénes son los contratistas y quiénes son los nuevos millonarios de Loja a través de una administración municipal, Pablo. Así es, lindo. Hay muchas preguntas y muchas consideraciones que se van a dar y preguntarse, como por ejemplo, ¿por qué en cada domicilio, en cada bien inmueble del ciudadano, del habitante o del contribuyente del Cantón Loja, por qué no un bien inmueble que tiene 3, 4 puertas, un bien inmueble, se está poniendo la codificación domiciliaria en las 4 puertas? ¿Cuál es el costo económico? ¿O es que ese contratista tiene alguna ventaja económica en la negociación de esos letreros? Eso es lo que el pueblo del Cantón Loja va a preguntar y eso es lo que va a castigar el pueblo del Cantón Loja. ¿O ha llegado al alcalde? Exactamente. Entonces, este es un momento netamente político. Y cuando hablamos de la característica histórica, esperemos, y nosotros vamos a estar en ese andarivel de la característica histórica, de proveerle al Código de la Democracia vertientes jurídicas que permitan no solamente el poder utilizar la revocatoria del mandato, sino engrandecer esa revocatoria del mandato, crearle el suficiente soporte como por ejemplo, en el momento que se presente una revocatoria del mandato a un ciudadano, que toda la información esté autorizada no solamente por el cabildo ni por el alcalde, sino por ley, que toda la información de un ejercicio del mandato de un funcionario
sea entregada o esté a disponibilidad de cualquier ciudadano para poder realizar procesos de investigación si se justifica o no dicha revocatoria del mandato. Claro, Pablo, estaremos analizando estos temas profundamente. Además de ello, Lindon, antes de irnos... Pablo, no, y están invitados los integrantes del movimiento ARE, el mismo señor alcalde, a este medio de comunicación. Porque nosotros no vamos a estar en el cuento de que tengo esta información de última hora. Usted escuchó el día de ayer una llamada telefónica de un cercano colaborador del alcalde. Así Pero es, no me voy a pronunciar sobre lo que dijeron, que incluso manifiestan de que ya están saliendo del apoyo al alcalde. Eso se llama cobardía, deslealtad, no ser amigos hasta el último instante. Y eso es lo que ha estado rodeado el alcalde del Cantón Loja, de personas que solamente lo respaldaban para llenar el aspecto intestinal, no el aspecto del desarrollo de la provincia de Loja. Lindo. Yo más bien del alcalde, en este momento me sentara, ¿sabe qué, Pablo? Con todos los coordinadores, jefes departamentales, las juventudes del ARE, los adherentes del ARE, a reflexionar con cada uno de ellos, ¿por qué están apoyándome a mí? Y les pidiera inmediatamente la renuncia de los cargos, y va a ver si lo apoyan al alcalde del Cantón Loja. Lindo, y además de ello, por ejemplo, con esta revocatoria del mandato, con este aspecto constitucional, entra la sabiduría de la fuente del derecho, en la cual el día de hoy, a través de esta revocatoria, puede surgir la doctrina de darle el poder legislativo al cabildo en el sentido de que puedan fiscalizar mediante, similar a la Asamblea Nacional Legislativa, mediante juicio político a cada uno de los jefes departamentales antes de que abandonen el cargo, si es que se produce la revocatoria del actual alcalde del Cantón Loja. ¿En qué sentido? Porque no va a ser el único el responsable administrativo y económica directamente de este tema. Habrá que investigar al interior del cabildo mediante un juicio político, administrativo y económico que después puede derivar en argumento jurídico para juzgar penalmente estos actos, para determinar cómo se manejó administrativamente las jefaturas departamentales que proveían o que tenían recursos económicos provenientes de los contribuyentes del Cantón Loja. Qué bien, Pablo, lo que usted puntualiza ese aspecto. El pedido de revocatoria del mandato que lo plantea el señor Segundo Armijos al alcalde del cantón es básicamente por las fotomultas, Pablo. Pero allí, obviamente, la figura principal es el alcalde del Cantón Loja, porque él es el administrador del municipio de Loja. Pero esa figura también debería haberse extendido a los concejales que aprobaron el contrato para las fotomultas. Y bien lo que usted puntualiza, hay que observar penalmente o en el aspecto de fiscalización cuál ha sido el accionar del jefe departamental, de los directores y de los concejales en el aspecto administrativo y financiero, y no solamente ver la cabeza de turco de quien está al frente de dicha institución, Pablo. Así es, Lindo. Entonces está generando una serie de doctrinas jurídicas el tema de la revocatoria del mandato. Primero, para asegurar y garantizar la seguridad física y jurídica, por ejemplo, del que está solicitando la revocatoria. La seguridad física, por ejemplo, de que el Consejo Nacional Electoral, frente a esta circunstancia, frente a este proceso de recolección de firmas, frente a la propuesta de iniciar esta revocatoria, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, y creo que allí entraría una situación muy particular de ir profundizando, debió de habérsele brindado seguridad al señor Segundo Armijos. Debió de haberse como Consejo Nacional Electoral y también como Fuerzas Armadas, porque estamos hablando de que este es un proceso que enmarca la participación ciudadana del pueblo ecuatoriano. Y si las Fuerzas Armadas son garantes de los procesos eleccionarios, debieron de haberse proveído la suficiente capacidad de seguridad, por ejemplo, a los ciudadanos que estaban en las mesas pidiendo al pueblo que firmen para la revocatoria del mandato. Porque yo recuerdo claramente que el señor ingeniero Bolívar Loján denunciaba de algunos atropellos, de algunos acosos de funcionarios municipales en contra de ellos.
Y yo creo que esa garantía constitucional es la que tenemos que observar. Si, por ejemplo, un ciudadano, y pongámoslo de ejemplo al ingeniero Bolívar Loján, si el ingeniero Bolívar Loján quería ubicar la mesa para recolectar las firmas del pueblo del Cantón Loja a la entrada del municipio del Cantón Loja, el señor ingeniero Bolívar Loján, por más orden del alcalde del Cantón Loja, no puede ser removido de ese sitio. Eso es lo que tenemos que buscar en el Código de la Democracia, esa garantía jurídica. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el tenedor y el dueño del Estado, que es el pueblo, y ese ciudadano, están activando lo que es la democracia directa, que tiene estándares de superioridad de nivel jerárquico alto en torno a lo que es la representatividad delegativa, para que el señor no sea molestado y que un integrante de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas sea el custodio de la seguridad del ciudadano y también de los documentos que se está firmando por parte del pueblo ecuatoriano, porque ya no es únicamente una firma, es un ciudadano dentro de esa firma que dice: autorizo para ir a un proceso de revocatoria del mandato. Pablo, ¿y cuál es la línea del tiempo sobre el cronograma que se aprobó el día de ayer? Como estamos observando en esta imagen, es el inicio del periodo electoral que fue el pasado 17 de abril del 2018, la aprobación del operativo del cronograma, presupuesto y matriz de lo que sería la revocatoria del mandato. El próximo 26 de abril, Pablo, el Consejo Nacional Electoral, aquí no sabemos si será a través de una cadena de radio y televisión a nivel nacional o provincial, convocará a lo que sería el proceso de elecciones. Similar situación dentro de lo que es ya la parte de la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto será el próximo 6 de junio del 2018. Y también la notificación de los miembros de las juntas receptoras del voto será el próximo 8 de junio del 2018 hasta el 14 de junio del presente año. En lo que sería la capacitación para el proceso de revocatoria del mandato, se inicia el 15 hasta el 24 de junio del 2018. Mientras que se da a conocer de que el inicio de la campaña electoral será el 14 hasta el 21 de junio del 2018. Y así el silencio electoral será el próximo 22 de junio. El sufragio en lo que es el voto asistido en casa será el 24 de junio y también el proceso de elecciones el 24 de julio. El 5 de julio es lo que se determina de acuerdo a este cronograma que nos han hecho entrega desde el Consejo Nacional Electoral. Y hay una particularidad, Pablo. La selección de los miembros de las juntas receptoras del voto no se incluirán los servidores que trabajen en instituciones que formen parte de la autoridad en la cual se solicita la revocatoria del mandato, Pablo. Así es, Lendon. Y como parte final, por ejemplo, de producirse una revocatoria del mandato contra el alcalde del Cantón Loja, yo creo que dentro del Código de la Democracia tiene que establecerse que aquel ciudadano, mandante o gobernante, como se quiera denominar, que ha sido revocado el mandato de sus funciones, se le suspendan los derechos políticos 1, 2 o 3 procesos eleccionarios, por haber falseado la confianza de la democracia directa y por haber utilizado dolosamente ese ejercicio de gobernabilidad. Y si no ha sido revocado el mandato, por ejemplo, las debidas disculpas públicas y la garantía constitucional de que se pueda presentar en el próximo proceso eleccionario, y además de ello, que los proponentes de esa revocatoria del mandato sean observados jurídicamente la documentación que presentaron como soporte para poder sostener una revocatoria del mandato, que a lo mejor puede llegar a sanciones económicas y a sanciones de suspensión de derechos políticos los que soliciten una revocatoria del mandato, para que todo esto sea una institucionalidad para el respeto no solamente del ejercicio
de gobernabilidad, sino institucional, para evitar el manejo doloso, arbitrario o simplemente discrecional de una institución como los municipios, como las juntas parroquiales y como las prefecturas, incluso la misma presidencia de la República. Entonces estamos en el momento de gestar normativa de acuerdo a los aprendizajes que nos da estas fuentes del derecho, como es la revocatoria del Cantón Loja, que para mí es un acto histórico que se va a producir en el Cantón Loja. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.